agradecidos con el Padre Celestial por permitirnos estar aquí nuevamente. Vamos a orar para dar inicio a este servicio. Dios soberano, te doy muchas gracias, Padre, por permitirnos estar aquí. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por esa salvación que nos diste sin merecerla, Padre. Te pido el día de hoy, Señor, que controles cada uno de nuestros movimientos, nuestras palabras, nuestro sentir, Señor. Que seas tú glorificándote en medio de cada uno de nosotros, Señor. En nombre de Cristo te doy muchas gracias. Amén. Iniciamos las alabanzas con el himno número 170. Himno número 170 en sus himnarios, Yo quisiera hablarte. Himno número 367. En sus himnarios, himno número 367, Confiado estoy.
Pensando estoy, qué triste debe ser vivir sin su calor, vivir sin entender que al fin la vida acabará y veremos que andar sin Dios fue solo vanidad. Continuamos con las alabanzas. Vamos a hacerlo con el himno 362. Solo no estoy. Este himno lo vamos a entonar 2 veces. Himno 362. Vamos a entonar un último himno. El himno 340, Escogido fui de Dios.
nosotros nuestro hermano Emilton Saurit. Buenos días. Antes de iniciar con lo que el Señor me colocó para traerles a ustedes, les pido el favor, entonemos otro himno más. Y esta vez quiero que entonemos el himno número 401. Mi pensamiento eres tú, Señor. Solamente lo vamos a entonar una sola vez. 401. Mi pensamiento eres tú, Señor. 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 Porque tú eres mi buen pastor. Me alimentas con tu amor y tu palabra me da vigor. Seguro estoy. Porque tú eres mi buen pastor, me alimentas con tu amor y tu palabra me da vigor, seguro estoy. Eso es, nuestro pensamiento siempre debe ser el Padre Celestial. De ahí pues que esta mañana, si así Él lo permite, quiero compartir con ustedes el texto que se encuentra en 2 de Corintios 6, del 14 al 16, muy conocido. Dice: no sugáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois del templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Hablar sobre el yugo desigual enseguida o automáticamente me hace reflexionar en aquello el cual debo tener como introducción en mi diario vivir, en ese día que el Señor me permite por su misericordia, y es sobre todo el pensamiento. De ahí pues que quise entonar la parte de ese himno, de que mi pensamiento eres tú, y eso debe ser el pensamiento de todo creyente. Obviamente, pues cuando hablamos de esa parte de la Biblia o ese pasaje, pues me está diciendo que se va a referir a relación mínimo entre dos personas, que si no es creyente, pues no debería unirse con el incrédulo, pues eso vamos a tocar más adelante. Pero el énfasis que quiero hacer primero es sobre la parte del pensamiento. Si yo me pongo a analizar, pues el creyente siempre va a tener en su diario vivir ese encuentro, por decirlo así, entre esa naturaleza vieja y esa nueva naturaleza, y que dependiendo de cuál es la fuente en la cual yo me estoy abasteciendo, pues la decisión siempre va a ser a favor de esa nueva naturaleza o de esa nueva vida en Cristo. Entender pues que en el momento en que decidimos a favor de algo, estamos siendo sometidos por, o sometido a, o uniéndome con. Es decir, desde el momento en que en mi pensamiento están rondando aquellas cosas que no son producidas por el Señor, y está en mi pensamiento, pero después la llevo a la acción, quiere decir que yo estoy
sometiéndome a eso. O sea, estoy siendo una sola decisión o una decisión a favor de. No está en vano cuando la Biblia me dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿A qué se refiere? A ese pensamiento o a ese entendimiento nuevo que debe tener todo creyente. Después dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí me dice particularmente qué es lo que debo entender, pero para poder entender eso necesariamente debo estar renovado en mi mente, y esa renovación solamente la puede dar Cristo. Así que si esta mañana de pronto hay alguien que no tiene a Cristo, no va a entender esta parte, y de pronto le va a sonar odioso lo que yo voy a decir. Pero tiene una opción: busque de Dios, confiésele al Padre Celestial que necesita de Él, de que es pecador. Acepte el sacrificio de ese Hijo que mandó nuestro Padre Celestial a nuestro Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Y téngalo por seguro que se le hará más fácil entender lo que presenta la vida, porque sin Cristo nada somos. Dice pues que cuando pensamos en algo que va en contra de la naturaleza divina, con nuestra vieja naturaleza, cuando están esas dos ahí, vamos a mostrarlo así, lo voy a llamar así, un yugo desigual. Porque obviamente mi naturaleza divina siempre no va a estar de acuerdo con eso lo que me está planteando ella. Pero del momento en que ya cedo a eso, que ya mi pensamiento va a ese hecho, téngalo por seguro que me estoy dejando abrazar. Estoy en unión con ese pensamiento, que el cual pues no está viniendo de una fuente, que es la fuente que queremos todos, para no hablar de una palabra que pues causa de pronto mucho revuelo por ahí. El creyente no debe dejarse llevar por los pensamientos de otro o hacer lo que otro indique, a no ser, obviamente, que ese pensamiento sea producido por el Señor. Y si a mí la Biblia me dice que si estoy en Cristo, dice que nueva criatura soy, ¿cierto? Si soy nueva criatura y si estoy en Cristo, pues mi pensamiento ¿cómo debe ser? Como el de Cristo. Mi actuar ¿cómo debe ser? Como el de Cristo. Mi obediencia ¿cómo debe ser? Como la de Cristo, ¿cierto? De mí depende el dejarme someter por aquello que no representa o sirve para mi edificación espiritual. Entonces, debo partir siempre de mi pensamiento, que está llegando a mi cabeza. De ahí, mis hermanos, lo primordial, lo esencial de uno saber qué está leyendo. Y para el creyente, lo primordial, la fuente principal, ¿cuál debe ser? Obviamente la Biblia, ¿cierto? Debo tener cuidado con lo que estoy escuchando, las conversaciones que estoy teniendo. Debo tener cuidado la música que también estoy escuchando. Debo tener cuidado qué estoy viendo yo en la red, de qué estoy viendo en la televisión. Hombre, si eso no representa para mí edificación alguna, téngalo por seguro que si no estoy firme en la palabra del Señor me va a meter en ese yugo, me va a colocar esa yunta y voy a caminar suavemente hacia un fin o hacia una meta que tiene en ese caso el pecado, que es hacerme ofender al Señor. Es de mucho cuidado lo que estamos haciendo, lo que estamos escuchando, haciendo y obviamente diciendo. Porque de acuerdo a mis conversaciones, pues mis conversaciones indican el grado en el cual estoy yo afianzado en la palabra del Señor. El que esté en Cristo, ¿de quién va a hablar? De Cristo, ¿cierto? O sea, por eso se hace raro que de pronto en la conversación entre dos creyentes nunca se vaya a hablar de la Biblia. O sea, nunca se esté hablando de algo que vaya en edificación o en algo que hizo el Señor. Es muy triste de pronto decir, no, estuve en una reunión de creyentes y solamente me hablaron de carro, de plata, de comida, pero no escuché a nadie que decía, vamos a orar por esto, el Señor hizo en mí esto, estoy esperando al Señor en esto. Hablemos del Señor para que me ayude a estar firme en sus cosas, ¿cierto? Porque de igual forma también nos utiliza a nosotros. Dice también que el creyente, como les dije, pues no se debe dejar someter de algo diferente a Dios y a su santa palabra. Dice, mis hermanos, que de acuerdo a lo que llega, el creyente está en la disposición. Obviamente, eso lo da el Señor, ¿no? Porque la preparación la da el Señor, el conocimiento lo da el Señor, la sabiduría del Señor. Pero ya teniendo arraigado en nosotros, anclado en nosotros la palabra, téngalo por seguro que cualquier pensamiento que llegue, pues siempre va a tener algo ahí que lo va a detener, ¿cierto? Que le va a colocar la barrera. Vuelvo y digo, no nos dejemos someter de esos pensamientos los cuales me van a llevar a la desobediencia, a ofender al Señor.
Dice Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, dice que todo lo que es verdadero, ¿cierto? Dice que todo lo honesto, ¿verdad? Todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, dice todo lo que es de buen nombre, dice, si hay virtud alguna, si es digno de alabanza, ¿en esto qué? En esto pensad. Entonces, ¿quién es verdadero? ¿Quién es amable? ¿Quién es puro? ¿Quién es justo? ¿Quién es amable? ¿Quién es el único digno de alabanza? El Señor. Entonces, pensemos en el Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Debe ser ese pensamiento. Desde el momento en que yo estoy pensando en Él, desde el momento que quiero someterme a lo que el Señor me está diciendo, lo que me está presentando en su santa palabra, que vuelvo y digo, debe ser uno de los libros predilectos de nosotros, el principal. Hombre, nuestras acciones deben ser diferentes. Y que no solamente nos vean, y lo hemos manifestado varias veces, no, Milton es, no, sí, él se ve que es evangélico porque lo ven con una Biblia por ahí, porque va un domingo y se reúne a un culto. Pero las acciones mías, ¿dónde están? Y esas acciones primero están llegando aquí, el pensamiento se está reflejando aquí y después estoy llevándolo al accionar mío. Entonces, en mi maldad, si estoy siendo consecuente que lo que me está llegando y lo estoy enseguida llevando a cabo, no debo ser consecuente con eso. Siempre debe haber ese confrontamiento entre esos dos pensamientos. Y que el pensamiento que debe prevalecer, vuelvo y digo, si estoy alimentándome o si estoy tomando de la fuente verdadera, de la fuente correcta, pues la acción va a ser buena. La acción va a ser buena. Entendiendo pues que lo bueno viene del Señor y que utiliza al Hijo y produce eso, porque de mí no va a salir nada bueno, sino que Él a través de lo produce. Solo los nacidos de nuevo tienen sus pecados perdonados. Si tienen una relación con Dios, los pecadores están espiritualmente muertos. Y ya entonces ya aquí me voy a ir a la parte de lo que nos dice el pasaje bíblico que estuvimos leyendo. Y me llama la atención lo siguiente, mis hermanos. Simplemente con mirarlo, ahora miramos pues las pautas que va a dar. Dice que yugo es una unión, una ligadura, una atadura, una traba, una condena, una sumisión, una obediencia, una carga, una opresión, de igual forma una sujeción. Entonces, si a mí me dicen, no te unáis en yugo, así sea igual o desigual, téngalo por seguro que va a ser para un fin común, hacia o hasta una tarea, ¿cierto? El momento que sometían o que colocaban a los bueyes, que es lo que generalmente pues, nos presenta la Biblia, ¿era para qué? Para realizar una tarea. Entonces le colocaban la yunta, el sometimiento del palo y le amarraban lo que llevaba la parte de atrás, pues para realizar la respectiva tarea, ¿cierto? Entonces, sea con unión o igual o desigual, pues siempre va a haber un yugo. Y sabemos que el yugo de nosotros, obviamente, pues va a estar en Cristo. Dice, pues su carga es ligera, no es pesado, ¿cierto? Así que entender que va a ser una unión. Entonces la decisión siempre que tome a favor o en contra de va a ser una unión. Si estoy decidiendo obviamente a favor de lo que me manda el Señor en su Santa Escritura, va a ser en unión. Y de igual forma si no la estoy tomando va a ser en unión, pero no a favor de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí vamos a determinar con qué parte me estoy uniendo, con qué parte me estoy ligando, a qué parte me estoy obedeciendo, a qué parte me estoy sometiendo o estoy siendo sujetado. Si voy entonces a lo que dice 2 Corintios 6, del 14 al 16, vuelvo y leo, dice, no nos unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como dijo Dios, o como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces me plantea 5 razones por las cuales no debo unirme o no debo estar unido en yugo desigual o someterme a aquello el cual pues no representa o va a representar una edificación para mí o va a representar una acción que va a ser agradable al Padre Celestial. Dice que la primera razón, porque no tiene compañerismo la justicia con la injusticia. Nosotros somos justicia para Dios porque hemos sido justificados para Él. Hombre, gracias a Dios. Miró a cada uno de nosotros, ¿cierto? Tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Somos justificados. Ellos no lo son.
Con eso, mis hermanos, no quiero decir que si el Señor quiere tener misericordia de ellos, lo va a tener, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que muriera, dice que por todos, ¿cierto? Ya depende de cada uno, ¿no? Lo envió al mundo, si quiere decir al mundo, que muriera por todos, pues ya cada uno, dependiendo si cree en Él, va a tener esa salvación, esa vida eterna. Pero ¿qué pasa? Si esa persona no está dando muestras o no muestra que ha tenido ese cambio, esa transformación que da el Señor, pues no lo vamos a tener pues como ese yugo igual, por decirlo así. En el momento de que el hombre es transformado, ya dijimos, deja muchas cosas, y gracias a Dios porque me ha permitido dejar muchas cosas que tenía el mundo, el cual pues las veía atractivas. Pero mira lo que dice el Padre Celestial, o lo que dice la Biblia en Proverbios 6, del 16 al 19, dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Dice: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras. Y dice: y el que siembra discordia entre hermanos. De todas formas, pues en mi parte de ver aquí lo que me quiere decir la Santa Escritura, esos 6 primeros, yo digo que en ningún momento ha tenido una mente renovada. Porque ninguno de nosotros que tenga esa mente renovada va a tener una de esas cualidades o una de esas características que representa ahí. Estoy hablando de las 6 primeras, las repito: ojos altivos, lengua mentirosa, manos derramadoras de sangre, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras. Y ya cuando me dicen, pues, y el que siembra discordia entre hermanos, pues ya sí, pues, de acuerdo a algunas acciones que hacemos, y pienso pues que sí va dirigido, o debemos tener en cuenta, no es que vaya dirigido, sino que tener en cuenta esa parte. Al Señor no le gusta que sembremos discordia entre hermanos. De ahí importante lo que estamos pensando. Otra vez volvemos a lo mismo. De acuerdo a lo que estoy pensando, eso es lo que voy a decir. De acuerdo a lo que estoy pensando, voy a actuar. Cuando estoy creando discordia entre hermanos, téngalo por seguro que no estoy actuando como el Señor manda. Dice que en segunda instancia, o la segunda razón es, dice, porque la luz y las tinieblas no pueden unirse. Y sabemos que es así, ¿cierto? En el momento en que hay luz, cualquier oscuridad enseguida, ¿cierto?, desaparece, ¿cierto? Entonces no pueden estar juntos, es que no hay comunión, no hay cómo hacer para decir yo voy a tener esta relación con esta persona que no es creyente. Se debe dificultar, mis hermanos. Está bien, no voy a decir que no, en ningún momento lo vamos a tratar, no, porque estamos aquí, pero no somos de aquí. Estamos en este mundo, pero no pertenecemos al mundo, ¿cierto? Y de igual forma el acercamiento que debe haber, que debe ser siempre con un límite, debe para acercarse el creyente a hablarle a él sobre Cristo, hablarle sobre Dios, de que hay un Padre Celestial, de que mandó a un Hijo a morir por nosotros. Ese debe ser el acercamiento el cual debe haber. Entonces no puedo decir, fulano es mi amigo, pero ¿cuál amigo? Si cuando hay un amigo debe haber una relación estrecha y debe haber algo que los está uniendo, que lo tiene en común a ellos. Y si no hay algo en común que entre nosotros, entre esta persona y los que están allá, lo principal, lo común es Cristo. O sea, ¿cómo puedo tener yo entonces esa relación muy cercana y decirlo es mi amigo, es mi compañero? Bueno, yo puedo decir mi compañero de trabajo, esta es una relación de trabajo, porque ahí le estoy al menos colocando, ¿cierto?, a qué se debe ese acercamiento, por qué estoy con esa persona. Pero mire lo que está diciendo la palabra, no hay ninguna relación, o sea, no hay cómo estrechar un vínculo entre estas dos naturalezas. La tercera razón dice, porque no hay relación entre Cristo y Satanás. Nosotros somos hijos de Dios, ¿cierto? Y los incrédulos espiritualmente no son hijos de Dios, ¿cierto? La cuarta razón, porque el cristiano no tiene parte con el incrédulo. Los hijos de Dios vivimos en este mundo, ya lo dije, pero no somos de este mundo, pero los incrédulos aman estar en este mundo. De ahí pues obviamente que sus acciones van siempre de acuerdo a esa
fuente de la cual ellos se están suministrando, de la cual se están abasteciendo, que es lo que provee este mundo. Y sabemos que lo que provee el mundo, lo que provee la carne y lo que provee Satanás, para nosotros no es atractivo, pero para ellos es sumamente atractivo. Pero gracias a Dios, ¿por qué no lo es? Porque ya tenemos ese pensamiento o ese entendimiento renovado por la misericordia del Señor. La quinta razón, mis hermanos, porque no hay relación entre el templo de Dios y el de los ídolos. Nosotros somos templo del Espíritu Santo y el templo del Espíritu Santo no puede unirse al templo de los ídolos, pues la vida de los incrédulos está llena de muchos ídolos, de falsos dioses. Mientras que nosotros pues tenemos el Dios verdadero, ese que nos ha permitido entender muchas cosas, pero el entender muchas cosas nos lleva a esto. Seamos obedientes a la palabra del Señor. Miren, mis hermanos, yo le agradezco a ustedes la parte, pues el momento en que vean que Milton está haciendo algo malo, acérquese y de acuerdo a lo que me manda la Escritura, díganme que lo estoy haciendo. O sea, prefiera que a mí me cobre el Señor por mi desobediencia y no le cobre a usted por su omisión. Porque si usted sabe que tiene que decirme eso y no lo hace, todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La relación de nosotros, hombre, cada día afiancemos más la relación. Que la relación entre nosotros sea fuerte. Yo no puedo preferir, otra vez, mis hermanos, sea familia, sea quien sea, yo no puedo preferir un incrédulo a un creyente. Así que si en mi pensamiento está, por decir algo que venía yo, ya vi a Juan de allá, pues. Yo vi allá, entonces ya lo metí en el pensamiento, pero vine y pasé por el lado de Juan y no lo saludé. Ya vine, que dice, yo abracé ese pensamiento malo que traía y ya me fui con él, me coloqué la yunta y me fui con él tranquilito. Hice algo que no debía hacer. Así de elemental son las cosas que debemos tener en cuenta para con el Señor, o cuenten con el Señor. Cuente con su hermano. Que el pensamiento de nosotros sea eso, entender de que ya somos diferentes, que no pertenecemos aquí. Estamos, pero no pertenecemos. La relación debe tener un límite entre el creyente y el incrédulo. No es amigo, no lo vea como amigo, él nunca lo va a ver así. No, hombre, lo que pasa es que la amistad, y muchas veces estamos con ese amigo y por no entrar de pronto en discordia con él, hasta hacen algunas cosas a las cuales ellos plantean. Por el contrario, o sea, yo pienso que si estoy con él, debo hablarle de lo que yo estoy viviendo, de lo que es la vida mía, de por qué estoy renovado, de que quién murió por mí, de quién me ama. Y si veo que no le gusta, pues obviamente se aparta. Pero no que yo porque quiero agradar a alguien, entonces voy a someter lo que está diciendo, riéndome de lo que dice, o sometiendo, queriendo hacer. No. Nosotros no tenemos necesidad de eso. Gracias a Dios nosotros tenemos al Señor. Ellos no lo tienen. Esto no nos debe volver tampoco a nosotros de que somos los mejores. No, Señor, porque vuelvo y digo, fue porque el Señor lo quiso así. Entender de que somos pecadores, pero entender eso, cierto que por nosotros no íbamos a ser capaces de llegar a esa salvación. Entender que somos pecadores por eso y que el Señor nos saca de ahí. Pero de igual forma entender que no por eso entonces voy a pretender querer mostrar a otro pues que soy lo mejor de lo mejor. Y ahí mi pensamiento pues obviamente no está siendo dirigido porque no está viendo humildad en mí. Entonces lo principal, mis hermanos, lo principal es mirar el pensamiento o la fuente de la cual me estoy abasteciendo. En cuanto a lo que dijimos una vez de la unión, si estoy pretendiendo pues llevar a cortejar a alguien, me llamó la atención. Vea, yo como incrédulo puedo agarrar y aparentar de que sí, que estoy interesado también en estar en la iglesia, pero simplemente porque estoy pendiente de esa muchacha. Entonces es posible llego, me ven con la Biblia y me ven que hablo y digo lo otro, pero ¿qué pasa? Eso el corazón solamente lo conoce el Señor. Pero de igual forma la Biblia dice que por sus frutos los conocerá. Y entonces, ¿cómo así? Hombre, sí, él tiene que, acción de Cristo, hablar de Cristo, actuar como Cristo, pensar como Cristo. O sea, son cosas que deben verse. Y entender de que, no, hermano, lo que pasa es que a mí me gusta esa muchacha. Y orando por ella, el Señor, bueno, si el Señor quiere tener misericordia, ella lo tiene. Pero en el momento que lo hagas, te estás sometiendo a un yugo desigual y las consecuencias te van a venir.
de que lo transforme después sí o no, de que lo tenga para él sí o no, pues el Señor sabrá. Pero conociendo nosotros la palabra de Dios y conociendo lo que Él representa, tampoco puedo llegar a expresar, no, hombre, hermano, lo que pasa es que él o ella es muy bueno, es respetuoso. ¿Ves? Que ni bebe, hermano. ¿Ves que a él nada más le falta ser creyente? Nada más. Ese pequeño detalle, nada más, es impío. La ira de Dios está sobre él. Así como está él, la ira de Dios está sobre él. Entonces, hombre, no llevemos tampoco eso de que porque como me gusta, porque está en la carne, le está llamando, le llamó la atención el hombre o la mujer, le llamó la atención y quiere tenerlo, entonces ya quiere pues vender algo de que no es real, no es real. Entonces, mis hermanos, esta mañana, eso es lo que quería traer. Vuelvo y digo, hay versículos que no necesitan mucho y sé que 2 de Corintios 6, del 14 al 16 no necesitaba tanto. Y entiendo pues que en la mucha palabra hay pecado. Pero espero que el Señor pues me haya permitido expresar y sobre todo entender, porque inicialmente es para mí, de que mi pensamiento, si está renovado, si estoy viviendo en Cristo, si no debo conformarme a este siglo, si debo pensar en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en algo digno de pensar o de alabanza, mi pensamiento debe estar siempre en el Señor y Él me va a direccionar a aquellas cosas las cuales debo estar o en las cuales debo desarrollarme o las cuales debo plantear para mi vida diaria. Oremos, mis hermanos. Amado Padre Celestial, gracias porque eres bueno, gracias porque tu misericordia nos alcanza todos los días, Señor. Gracias porque podemos acudir a tu santa palabra, Señor, y entender que fuimos renovados por ti, querido Padre, que nos escogiste, Señor. Nos escogiste de lo peor, de lo más vil, de lo más despreciado de este mundo, querido Padre. Y nos has colocado, Señor, en lugares celestiales. Gracias, Señor, porque podemos entender estas cosas. Permítanos siempre ser consecuentes con lo que estamos leyendo, Señor, que es tu santa palabra, y con nuestro accionar, querido Padre. Que si decimos que somos creyentes, que si decimos que tenemos nueva vida en Cristo, debemos actuar como Cristo, debemos pensar como Cristo, debemos obedecer como Cristo, que nuestros frutos, Señor, demuestren esto, querido Padre. Permite, Señor, que siempre haya disposición, querido Padre, en actuar a favor, Señor, de nuestros hermanos, Señor. Tenerlos siempre presente, querido Padre, de que si ellos son renovados de igual forma, pues lo mejor es unirnos, querido Padre, o someternos al mismo yugo, que ese yugo es el tuyo, querido Padre, y sí que tu carga es ligera. Gracias por eso, querido Padre, gracias porque pones en el corazón, Señor, de cada creyente el poder agradarte a ti, Señor. Y vuelvo y digo, Señor, permite que tú seas la fuente de la cual se está abasteciendo nuestro corazón, nuestro pensamiento, y que tu santa palabra quede anclada en ella, Señor, hasta cuando tú vengas, Señor, y podamos, vuelvo y digo, Señor, a dar esos frutos, Señor, que debemos mostrar como creyentes. De igual forma, Señor, te pedimos por aquellas personas que aún no te han conocido, Señor, y si los tienes para ti, Señor, si ya los tienes escritos en el libro de la vida, querido Padre, pues que podamos disfrutar con ellos la posibilidad, querido Padre, o si utilizas a nosotros, Señor, para hablarles, que puedan entender, Señor, que de ti es que viene la salvación, querido Padre, que ningún ser humano cambia, Señor, que el que tiene poder, Señor, para cambiar, eres tú. Gracias te damos, Señor, por intermedio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis hermanos, que el Señor nos siga orientando siempre y que nuestras acciones, Señor, siempre, mis hermanos, siempre sean dirigidas por el Señor y que puedan dar el fruto que Él quiere que lo tengamos. Así que hasta una próxima oportunidad, si el así lo determina.